Está encendido. Sí, tienes que ver la Nos va a dar señal ellos, ¿no? Nos dan señal. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Queremos agradecer a la Fundación, a don Gustavo, por esta oportunidad. El materialismo filosófico nos ha proporcionado herramientas muy precisas y sobre diversos aspectos que nosotros estamos estudiando. Y al respecto queremos hacerle algunas preguntas a don Gustavo. Muy bien, pues nada, encantado. Sí. Las hemos separado en algunos temas bastante diversos. Ya. Sobre estos vamos a conversar. Entonces, bueno, el primer tema es del asunto de Galileo y el atomismo, que nos encontramos conversando. Bien, nosotros estamos investigando, ¿no? Bien. Entonces, en varios de sus videos y de sus libros hay referencias al asunto de Galileo y el tema de la transustanciación. Ya. ¿No? Como una... Efectivamente, sí. Sí. Entonces, sobre eso, bueno, queríamos que usted nos explique un poco más de este asunto, ¿no? Del problema. Bueno, así la idea general a la que creo que se refieren, pues es la versión convencional, tradicional, ¿no? Galileo fue un hombre que chocó con la Iglesia, con el Vaticano, y que fue condenado, y naturalmente pues esto supuso un conflicto prácticamente inexplicable, que demostraba, según la Ilustración, según lo que llamamos la Ilustración, bueno, la Ilustración en el sentido que la utilizamos nosotros, que no es el sentido ponderativo de los propios ilustrados, que era propaganda de los ilustrados, ¿no? Sino un poco la Ilustración, entre comillas, en sentido crítico. Crítica que por otra parte no es que la hayamos iniciado nosotros, porque es la crítica que hizo ya el Sturm und Drang, por ejemplo, y después pues la crítica a que es la Ilustración de Kant, luego la crítica de Marx y el marxismo, luego la crítica de Adorno, es decir, que es una crítica ya pero que estas críticas curiosamente no han penetrado, no han cuajado, y los ilustrados, que después de los ilustrados de Voltaire, Diderot, etcétera, pues han tenido una amplia tradición. El caso, yo recuerdo sobre todo a Draper, por la importancia que tuvo en el siglo XIX, y luego por la versión quizá actual de Draper, que podría ser Bertrand Russell, por ejemplo, para citar ejemplos ya un poco, bueno, recientes, porque precisamente ahora vamos a publicar un libro sobre Russell, una tesis doctoral de un nieto mío, precisamente, que está en Inglaterra, y que es una tesis fantástica y la vamos a publicar ahora. Bien, es que por eso tengo que escribir un prólogo, que no sé de dónde voy a sacar tiempo, pero en fin, lo haré con mucho gusto, porque es una tesis muy buena. Pues, desde este punto de vista, claro, Galileo es la prueba histórica de la vergüenza de la Iglesia Católica, que en pleno siglo XVI, después de Copérnico y Galileo, pues condena a Galileo, y Ortega Gasset participa enteramente de esto. Recuerdo que tiene, en torno a Galileo, tiene un libro y tiene unas frases solemnes que dan vergüenza, a mí me dan vergüenza ajena, ¿no? Cuando dice Ortega, y se produjo el hecho infamante de que Galileo tuvo que abjurar de la física, ¿no? Entonces ya, esa es la condenación ya definitiva del Vaticano. Bien. Entonces resulta, claro, ¿por qué razón condenaba a Galileo? Puesto que por otra parte consta que Galileo, bueno, primero que Copérnico, porque a Galileo se le acusaba todo de copernicanismo, de sostener que la Tierra no estaba en el centro del mundo, ¿no? La concepción tradicional de Aristóteles y demás. Pero, ¿por qué se le condenó a Galileo? Por Copérnico, y porque también efectivamente habían quemado vivo en 1600 a Giordano Bruno, que también por lo mismo, porque claro, la revolución copernicana pues alteró completamente la visión tradicional de la Tierra, centro del universo, en donde además había nacido Jesús, que era el Dios hecho hombre, y por tanto pues no encajaba bien que en una Tierra extendida o perdida en el polvo estelar hubiera precisamente encarnado en la Tierra. Es decir, el aristotelismo encajaba muy bien con la tesis del cristianismo, ¿no? de la encarnación. Ahora bien, resulta que
como está también muy estudiado, pues la Iglesia Católica no absolutamente se inmutó por las tesis de Copérnico. Copérnico era un canónigo, además, de manera y entonces en el Vaticano se recibió esa pues como un ejemplo más de la multitud de teorías que había de los geómetras que salvaban los fenómenos para seguir el método de los griegos, ¿no? El sosa enta fenomena, salvaban los fenómenos mediante artificios geométricos, pero que no comprometían para nada la estructura general del Génesis. En Salamanca se enseñaba a Copérnico, normalmente, y por ejemplo, pues en cursos de filosofía de aquella época, un tal Oviedo, por ejemplo, que tiene un curso de filosofía, el propio Juan Santo Tomás, pues cuando habla de Galileo o de Copérnico, pues simplemente los expone, le hacen objeciones, pero objeciones que entonces había que hacerlas, porque claro, no estaba demostrado, y muchísimo menos. Y entonces el problema es por qué razón cambió la Iglesia el juicio sobre Galileo. Es decir, ¿por qué cambió la Iglesia y le obligó realmente a abandonar sus opiniones copernicanas, sobre todo, porque lo demás que más les importaba que fuera el cuadrado de la distancia de más, ¿verdad? Eso no tenía importancia. Lo importante era aquel asunto. Bueno, pues hay una tesis defendida precisamente por varios, y hace unos años que he visto que no he vuelto a ver cosas de estas, aunque supongo que siguen publicándose, pero hasta hace unos años hubo una bibliografía bastante extensa. Incluso en este momento recuerdo unos artículos que aparecieron en revistas, pues así, no populares, sino por ejemplo tipo Investigación y Ciencia, o revistas de estas que eran generales, ¿verdad? Es decir, que no eran de filosofía ni de astronomía, eran revistas escritas por astrónomos más. Me parece que era El Mundo Científico, que era una revista francesa que se traducía al español y que cesó hasta hace 3 o 4 años. Allí hubo una serie de artículos interesantísimos, pues tratando de ofrecer la tesis alternativa. Es decir, según la cual la condenación de Galileo por el copernicanismo habría estado orientada a disimular el verdadero peligro que para la Iglesia entonces representaba Galileo por la cuestión del atomismo. Es decir, como el atomismo era la doctrina materialista antigua, grosera, decimos nosotros, porque reducía la realidad a unas esférulas pequeñas, que todavía no eran esférulas. En Demócrito los átomos no tenían forma esférica, tenían formas diversas, como letras, las compara él. Lo de las esferas viene de Lucrecio y de Epicuro. Entonces eran unas bolitas que estaban flotando en el vacío y que por azar se chocaban entre sí y formaban torbellinos y demás. Este tipo de atomismo epicúreo, que era el más conocido, pues efectivamente era la forma de ateísmo completo. Ahora, un ateísmo muy particular porque el propio Epicuro, como he sabido, admitía dioses. Eran unos dioses, estaban hechos de átomos muy puros, pues en fin, estaban intermundia, no intervenían e incluso Epicuro, al parecer, aconsejaba a veces a sus discípulos a ir a los templos a mirar a los dioses, que era propiamente a mirar las estatuas de Fidias y demás, ¿verdad? Es como si ahora aconsejase a alguien ir a una catedral a escuchar el órgano, pues eso, porque así les tranquilizaba, claro, contemplando aquellas estatuas, ¿verdad? Pues se sentían una tranquilidad. De manera que era una religión que no era una ruptura total de las instituciones de los ritos, sino simplemente de la interpretación de la teología, era una teología. Y este atomismo, que sin embargo iba en contra de toda la doctrina aristotélica, a pesar de que las conexiones de Epicuro con Aristóteles fueron estrechísimas. Incluso hay un estudio de un italiano hace muchos años, Vignone me parece que llamaba, que tiene el aristotelismo de Epicuro. Es decir, que conservaba muchas ideas aristotélicas como natural, porque Aristóteles lo llenaba todo entonces, ¿no? Y entonces, pues, la idea del atomismo de Epicuro renació pues, en el siglo XVII, sobre todo por vía de Gassendi,
y de otros muchos. Y entonces el propio Descartes, que no era atomista ni mucho menos, bueno, en absoluto, de hecho prácticamente era atomista, porque Descartes, con su teoría de la resistencia, no admitía la discontinuidad entre la materia extensa. La materia extensa estaba siempre contigua a otra, no había intervalos que eran esenciales al atomismo de Epicuro, de Demócrito. Era el no ser, los intervalos eran el no ser. Claro, esto se mezcló con las disputas sobre el vacío, en el siglo XVII, lo de Pascal, en fin, lo de Torricelli, si existía el vacío, no existía el vacío. Pero claro, el vacío, los atomistas lo entendían como el no ser, el meon, era el no ser, era lo más parecido a Parménides, era el ser y el no ser. Y entonces el ser de los átomos era el ser de Parménides, eran eternos, ingénitos, etc., pero y estaban flotados en el no ser. Y entonces la mezcla de ellos era al azar completamente, no había el menor rastro de teleología, de Aristóteles o de los estoicos, y entonces, y de hecho el epicureísmo pues fue una especie de lo que llamaban saduceos en España. Es un saduceo, era un epicúreo, es el que no creía en la inmortalidad del alma, que era uno de los puntos centrales también de conflicto con la Iglesia, claro, porque si el alma no era inmortal, entonces la religión prácticamente se hundía y entonces dejaba sin oficio pues a todas las instituciones eclesiásticas. De manera que había una serie de puntos que eran incompatibles realmente con esto. Bueno, pues entonces el atomismo de Galileo, con el prestigio que tenía, según esa interpretación, pues sí que era vivido por la Iglesia como un verdadero peligro. Hay que tener en cuenta que todas estas cosas se explicaban en las universidades. Yo recuerdo de Salamanca, que estudié en tiempos el asunto, pero en estas universidades europeas y americanas, claro, se enseñaba todo aquello y naturalmente era muy importante a ver qué es lo qué directrices se tomaban. Y entonces esto había acelerado. Hay cartas de jesuitas y demás sobre advirtiendo esto y preparando la campaña contra Galileo precisamente por esto. Porque esto, claro, esto pues ponía en peligro otro de los dogmas centrales del catolicismo, que era el dogma de la Eucaristía. Claro, la transformación de la materia del pan y el vino en cuerpo de Cristo, eso suponía la teoría heliomórfica, por lo menos tal como lo había explicado Santo Tomás. Explicación que, por otra parte, es sutilísima, claro, que solamente Santo Tomás pudo hacerlo, es decir, aprovechar el heliomorfismo aristotélico y darle la forma teológica a base de la sustancia, de los accidentes. Además, esto sirvió también de paso para separar la extensión de la cantidad. La cantidad era un accidente, es decir, que había un análisis, una profundización grande del heliomorfismo de Aristóteles. Claro, esto se logró gracias a los análisis de Santo Tomás. Yo recuerdo también en Salamanca haber conocido a un profesor de la Universidad Pontificia, con el cual tuve mucha relación, en los años 50, que era químico. Y el hombre andaba completamente loco, diciendo, claro, yo no me explico cómo puede mantenerse esta explicación de los teólogos. Él era también teólogo, vamos, era jesuita. No me explico cómo pueden esto, pues porque el pan y el vino pues son átomos de carbono y de oxígeno y demás, ¿verdad? Y entonces, pues la Eucaristía no es más que esto. Entonces, ¿dónde está la transustanciación? Es imposible, no veía la posibilidad. Pues claro, porque la transustanciación estaba en función del heliomorfismo. El atomismo rompía el heliomorfismo como natural, bueno, por lo menos en la época en que se decía. Ahora ya ni eso, porque con tanta variedad y transformaciones que ha dado el atomismo después de Dalton con los isótopos y demás, entonces ahora ya cualquier teólogo puede volverlo a restaurar. Bueno, total, que entonces la Academia de Galileo habría sido una especie de cortina de humo para desprestigiar a Galileo y para orientando su teoría hacia el copernicanismo y poniendo entre cortinas, pues eso, su atomismo que era el que realmente daba. Y esto, pues vamos, pues puede ser, bueno, son cosas de los historiadores, ¿verdad?, que vayan detallando en concreto, pues con documentos que se van a encontrar además, ¿verdad?, una carta de un jesuita a otro, cosas de ese tipo, ¿no? Documentos que estén
inéditos en el Vaticano, donde sea. Esto es una cosa por los historiadores está abierta, claro. Yo creo que en eso es la esencia del asunto. Y que en todo caso, pues, a mi juicio, a mí me parece totalmente ridículo. Me parece que fue el Papa ¿cómo se llamaba el Papa? Juan Pablo I, Juan Pablo II. Juan Pablo II sería el que se arrepiente, el que publicó un documento pontificio, pues pidiendo perdón por haber condenado a Galileo. Claro, pedir perdón, eso es. Esto fue hace 15 años o así, hasta que pidió perdón, era una cosa realmente, bueno, removió otra vez la cuestión, mucha gente que estaban preocupados del asunto. O sea, a los que no estábamos preocupados nos pareció un poco extemporáneo, ridículo, porque pedir perdón por esto, pues coño, pues se lo han hecho, pues además tenían las razones para prohibirlo, no tenía por qué ocultarlo. A mí me parece que tenía todas las razones para prohibirlo, pero vamos, dentro de esas coordenadas. Claro, porque iba en contra de eso. Claro que la ilustración, sí, claro, esta es la oscuridad, las tinieblas. Claro, no es verdad. Porque por otra parte, pues la Iglesia Católica en aquellos siglos, pues allí estaban descubriendo el padre de Sáhari, el jesuita, estaba con las revoluciones euclidianas, claro. Y yo siempre cito como ejemplos contrailustrados, ¿no?, de que la Iglesia Católica, en su historia, me parece a mí, pues no puede considerarse como un principio de oscurantismo, de tinieblas, de superstición. Primero, porque la Iglesia Católica barrió muchísimas supersticiones que había en el mundo, y particularmente en Europa, antes de América, pues había multitud de supersticiones por parte de todos los magos, de Grecia, en Egipto, de impostores, lo que se quiera llamar, ¿no? Y no llegamos a la Edad Media. La Inquisición famosa, yo creo que era efectivamente un principio peligrosísimo, claro, porque el que te lo enfilaban es cosa de decir lo que le pasaba, ¿verdad? Pero por otra parte, servía para limpiar multitud de supersticiones que estaban vivas, sobre todo en Francia, más que en España. Eso es muy curioso. Es decir, leyendo pues cosas ocurridas en Francia. Bueno, yo siempre pongo un ejemplo de comparación entre Francia y España en el siglo XVII. La Francia del siglo XVII es la Francia de los misterios de Ludum, en donde había un capellán de unas monjas que ¿qué pasó? Pues que, bueno, un lío entre el capellán y la madre superior, algo así, y entonces, pues que en la época de Richelieu. Entonces, ¿qué pasó allí? Pues que el capellán no quiso caer en las invitaciones de la señora aquella, ¿verdad? Y entonces pues la acusó de brujería y no sé qué, y total y entonces hubo un juicio total que terminó el cura aquel terminó pues ahorcado, ¿sí?, por Inquisición. Pero allí estaba discutiéndose completamente las cuestiones de brujería, bueno, y esas cuestiones en la época de Descartes estaban, es decir, el cartesianismo en cierto modo era casi necesario para evitar estas supersticiones en Francia, ¿no? Y en España la cosa era distinta, precisamente por la formación jurídica de los inquisidores, que eran sobre todo jueces que aplicaban reglas. Pues las reglas tenían el oficio, yo creo, de unas normas objetivas, al margen de las supersticiones, que había que aplicarlas. Y entonces la propia Iglesia y los propios tribunales de Inquisición pues consideraban como cosas propiamente de actos de locura, puramente psicológicos, decíamos hoy, pues las apariciones de las brujas, de todas estas cosas de los milagros de Ludum, por ejemplo, o viendo en los Estados Unidos las cosas de las brujas y los procesos contra. Y aquí sencillamente las consideraban como locas, como dementes, ¿verdad? Y no le daban importancia. Con lo cual tenía un efecto de racionalismo jurídico, como se quiera, pero vamos. Y entonces, el contrapunto de este doble lo tendríamos aquí en España en otro famoso suceso que eran
¿cómo se llama? Las energúmenas de San Plácido, ¿no? Un convento de Madrid en donde había una serie de monjas que también pues que veían visiones y tenían contacto con el diablo, no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Total, que también con curas por medio, bueno, una cosa tremenda. ¿Y qué pasó ahí? Pues que se descubrió que era toda una superchería, y entonces lo que le hicieron al capellán fue cambiarle de convento. Y no pasa nada más. Es decir, quiero decir que aquí los verdaderos escépticos eran los inquisidores, que no creían nada de las brujas ni nada, simplemente pues aceptaban los procesos famosos de las ¿cómo se llamaba? De las brujas de Zarramundi, allí en el País Vasco, en donde había también aquelarres con el diablo y todo eso. Los inquisidores no se lo creían, se lo creían los que iban allí. Los vascos que iban allí creían que estaban con el diablo, con el famoso cuadro de Goya, ¿verdad? Que está ahí el cabrón allí con la pezulla, ¿verdad? Pues eso se lo creían aquellas pobres mujeres que creían que llegaba un gato y se chupaba la leche que dejaban en las ventanas para enfriar. Estas cosas eran supersticiones populares alimentadas por una tradición, y allí la Inquisición representaba más o menos el racionalismo. Esas paradojas que ocurren, claro, porque como nadie sabe lo que es la razón, claro, es que el nombre de la razón, de Voltaire y de coño, pero esa razón era la razón que tú te has inventado, porque no estaba definida la razón. La razón era todo lo que iba contra la Iglesia. La mejor imagen que yo tengo en la cabeza aquí es cuando las procesiones a la diosa razón, en la Revolución Francesa, ¿verdad?, que salía a la diosa razón y se vestía de diosa razón una señorita una especie de prostituta, estaba ahí, la ponía, salía en una carroza con la razón, era la diosa razón, pues, claro, ahí lo irracional era aquella pobre gente furiosa, ¿no?, de los revolucionarios que están allá adorando a la razón como si fuera un mito. Claro. Esa es la razón que... Y cuando se habla de razón era simplemente lo que no dice la Iglesia. La Iglesia es la superstición, esa contradicción de la superstición y la razón. La superstición es la Iglesia y todo lo que tenía que ver con ella. Claro, pero eso es un concepto completamente histórico, coyuntural, que naturalmente no tenía que ver con la razón. No sé. Bueno, como hemos visto, ahí está. Como usted ha señalado, este asunto de Galileo es un aspecto del asunto general del atomismo o de los atomismos. Al respecto quisiera yo preguntarle, porque me parece a mí primero que la gran tradición filosófica, lo que podemos llamar eso que viene de Platón, Aristóteles y atraviesa toda la Edad Media, siempre ha estado opuesta al atomismo, sí, o a una especie de atomismo. Sí, no. Es cierto, sí, incluso también los musulmanes, claro, los mutazálites, el atomismo es una tendencia, claro, es uno de los sistemas más ingeniosos que hay, por supuesto. Y ahora, ¿de dónde procede? Porque claro, porque en absoluto tiene nada que ver con la ciencia eso. Ni siquiera el atomismo de Dalton, ya de la época de la química, o de Mendeleev. El atomismo quedó derrumbado con los isótopos. Todavía yo conocí en Salamanca, años 50, a un catedrático de química, decano de la facultad, que decía que era imposible, y que era cuando después de la bomba atómica de Hiroshima, decía que eso era imposible porque el átomo no se podía destruir, ¿verdad? Él seguía la etimología de la palabra y decía es imposible, ¿no? Esto en los años 50, Era un catedrático de química clásico, pero vamos, no quería saber nada de atomismo. Ahora, quiero decir que el atomismo, entonces el atomismo, ¿qué tiene que ver con la ciencia del atomismo? Pues eso es muy difícil de explicarlo, por supuesto. Desde luego, yo creo, desde el punto de vista histórico, el atomismo es un hijo, por decirlo así, de los pitagóricos y de los eleatas. Es decir, la doctrina del ser de Parménides, tiene una génesis que se comprende bastante bien, es decir, que no es un delirio, es simplemente yo creo, la doctrina del ser de Parménides, es decir, la realidad es una sola y el mundo es apariencia. Es una visión del mundo pues que algunos la han vinculado con ciertas ideas
védica, del Vedanta y demás, ¿verdad? El mundo es apariencia, en fin. Se lo dice Goebbels, por ejemplo, me acuerdo en tiempos. Pues puede ser, pero de todas formas, la idea de que el universo es uno, que todo está en todo, que todo está ligado con todo, que para que sea uno tiene que ser finito, que es lo que dice Parménides, que es lo que de Aristóteles y Einstein. Para que el universo que vemos, el mundus aspectabilis, el cosmos, ¿verdad? De Anaximandro, tiene que ser finito, porque si fuera infinito no habría posibilidad de explicar la interacción de las partes extremas, entonces tiene que ser finito. Bien, y eterno. Tampoco se coordina muy bien como si es eterno es finito, pero en fin, así era en Aristóteles. Aristóteles, claro que sintetiza todo lo anterior. El universo es finito y eterno. Claro, Aristóteles, como recordamos, viene a decir, si el mundo es eterno y el mundo es movimiento, es puro movimiento, la tesis fundamental de Aristóteles, heredada de Heráclito, el mundo está en perpetuo movimiento. El movimiento tiene que ser movido por alguien. Entonces hace falta un motor del movimiento. Pero este motor no puede ser corpóreo, porque si fuera corpóreo, entonces se agotaría. El movimiento se agotaría. Entonces, y como suponemos que el mundo está eternamente moviéndose, no puede haber un motor eterno, un corpóreo finito que se agotaría la energía, diríamos. Entonces, ese motor tiene que ser incorpóreo, que es el primer motor de Aristóteles, el acto puro. Y entonces, Aristóteles introduce un sistema, pues yo creo que muy perfecto. Yo creo que es el sistema pagano más perfecto, más que Platón, porque Platón es mucho más amorfo, es decir, no queda todo muy diferenciado. A mí me da la impresión que es como si Aristóteles hubiera heredado de Platón, claro, porque prácticamente Aristóteles es un platónico más, ¿verdad? Pero lo hubiera organizado de forma más intuitiva, ¿verdad? Hubiera organizado esto. Y entonces, para Aristóteles el mundo es eterno, finito, y está movido por un primer motor que está fuera del mundo, que luego lo identificó con el acto puro, con el pensamiento del pensamiento. Claro, todo esto, pues yo creo que tiene un sentido únicamente histórico, si no por las buenas, ¿por qué se le ocurre decir esto a Aristóteles, verdad? Y entonces, claro, la Tierra está en el centro del mundo y el principio, todo lo que se mueve por otro, queda liquidado, porque queda liquidado después de que se descubre la inercia, porque naturalmente en Aristóteles todo lo que se mueve por otro, claro. Pero la primera inercia, en principio, hace que un cuerpo que está en movimiento siga moviéndose, no por otro, sino por la propia inercia, el ímpetu que decía en la Edad Media. Cualquiera sabe cómo se explicaba esto, ¿no? Bueno, total, lo que quiero decir es que en esta variedad de opciones, de hipótesis que puede haber cosmológicas, pues el atomismo siempre aparece allí como una hipótesis alternativa, que históricamente yo creo que tiene mucho que ver, primero con las tecnologías. Es decir, yo creo que basta ir a una playa y ver la experiencia a la cual los griegos estaban muy acostumbrados, claro, pues, y ver la arena, ver la arena como lo que parece una cosa continua, en cuanto miras, y eso es el microscopio, empiezas a ver que está compuesta de partículas, inmediatamente pues estas partículas se pueden dividir hasta llega a un punto, está la famosa cuestión del xenonismo, ¿no? Si la división es indefinida o no, ¿no? Entonces se supone que hay un límite de la visión, el átomo es indivisible. Claro, los átomos entonces empiezan a ser cosas metafísicas porque no se pueden ni tocar ni ver, son intangibles e invisibles. Los átomos de Demócrito y los de Epicuro, los átomos no los podemos ver. Claro, me acuerdo de Lenin, en el materialismo y el criticismo, protestaba enérgicamente contra esta calificación de metafísica de los atomistas, propia del empirismo. Claro, porque si los atomistas clásicos, pues me refiero a Gassendi, a Epicuro, etcétera, si estos atomistas clásicos dicen que los átomos son invisibles y son intangibles, entonces esas son las características de lo metafísico, de lo que no es físico.
porque si lo que es físico, lo que podemos tocar y ver, que es el mundo espectáculo, claro, Lenin protestaba, decía que no, que, bueno, Lenin y toda una polémica, me acuerdo un manual muy famoso que había entonces de la Unión Soviética, el Digny, el manual de Lenin, que eran varios tomos, donde allí distinguían la línea de Demócrito, que era la línea materialista, y luego la línea pues, como le llamaban, la línea platónica o algo así, ¿verdad? La línea idealista. Ellos más o menos defendían el atomismo como una escuela más científica. No sé por qué, desde el punto de vista del materialismo histórico decían eso, pero lo decían, ¿no? Y entonces, pues sí, porque al mismo tiempo los atomistas pues negaban los dioses, el destino, la teleología, en fin, había una serie de componentes del sistema que iban también contra las tradiciones religiosas, de algún modo. Aquello de los epicúreos, clarísimo, ¿no? Aquello hasta tanto llegó la religión cuando el sacrificio de Ifigenia en el de Reina Natura de Lucrecio. Dice, hasta tanto llegó el poder de la superstición. Estos son los mineros que están haciéndose notar, ¿no? Por medio supongo que serán los mineros porque tienen aquí enfrente la oficina. Bueno, pues entonces la idea del atomismo pues tiene una tradición constante que yo creo que tiene explicación bastante, qué sé yo, razonable, sin pensar en intuiciones fantásticas, simplemente, por una parte, los mecanismos tecnológicos, es decir, pues la tecnología de la cerámica, de lo que sea, ¿verdad? Pues supone que todo lo que hacemos está compuesto de partes, interviene ya inmediatamente mecanismos que ya no son físicos, sino que son pues dialécticos, lo que llamamos pues anástasis, lo que fuera, no se puede seguir al infinito, se corta, ¿verdad? Entonces se detiene y entonces al mismo tiempo los mecanismos aritméticos, yo creo que es esencial también en el atomismo. Es decir, el primer racionalismo yo creo que aparece es el de los pitagóricos, es el racionalismo aritmético, el 1, 2, 3, 4, el contar, que también está derivado de la tecnología de la aritmética, de los números naturales. Es decir, son los números naturales y las 4 operaciones racionales, se llama, pero ahí aparece el racionalismo aritmético. Es decir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Es decir, que formarse los grupos de transformaciones, los cuerpos, etcétera, los anillos, todas estas cosas de la aritmética, y entonces el mundo de los números naturales forma un espacio infinito, ¿claro? Y cada número es una unidad, que además, como lo dice Aristóteles, una unidad que se pierde cuando hacemos una suma, es decir, el 5, ¿verdad? Se pierde cuando le decimos 5 más 1, se convierte en 6. Es decir, cada unidad, cada número es una unidad. Y claro, esto es una idea puramente pitagórica. Entonces, fácilmente se transporta a los átomos. Es decir, los átomos, pues hay infinitos átomos y infinitas unidades, que luego se juntan en pares, en tríadas, etcétera. Y entonces todo tiene número, aquello de Filolao, todas las cosas tienen número y sin número no podíamos conocer. Y entonces, pues nada, toda la escuela pitagórica estaba basada en eso. Y claro, el fracaso del racionalismo pitagórico se produjo por el desarrollo interno de la aritmética y con los números irracionales, ¿no? Cuando descubre pasos de Metaponto se dice la inconmensurabilidad de la diagonal con el lado. Entonces aquello era imposible porque lo par sería impar. Entonces allí sale de repente, desde dentro mismo de la aritmética, salen unas propiedades de los números que hacen perder la simplicidad que tenía el racionalismo ingenuo, ¿verdad? Primitivo que tenían, el racionalismo de las transformaciones naturales. En un libro que se llama La metafísica presocrática, de hace muchos años, yo ensayé la interpretación de los primeros presocráticos, de Tales de Mileto, etcétera, Anaxímenes, desde el punto de vista de un racionalismo aritmético, pitagórico, ¿verdad? Que además era prepitagórico, que era lo natural. Y porque efectivamente las transformaciones del agua y demás pues eran de tipo aritmético. Era mayor densidad, menor densidad, concentración, división, etcétera. De manera que aquello, quiero decir que la contribución
o la intersección entre el pitagoreísmo numérico, que es el que ha seguido siempre además después con los atomismos, y esto sobre todo en la tabla de Mendeleev, el atomismo moderno, ¿no? En donde cada átomo tiene un número, un peso atómico, un número atómico, allí los números son esenciales. Y hasta que salen los isótopos, aquellos de destruir la tabla también completamente. Y entonces allí no caben decimales. Bueno, y entonces empiezan todos los apaños inventados por los químicos, claro, el átomo de Bohr, en fin, una cantidad de hipótesis completamente ad hoc para explicar las cosas, ¿verdad? Y ahí va funcionando como puede. Pero entonces yo creo que el atomismo tiene esa atracción. Por una parte que tiene un componente tecnológico, claro, que es muy útil para aplicarlo después para calcular y para tecnologías calcula todas. Es decir, si un albañil, un arquitecto que tiene que, bueno, digamos en música, claro, ya que son músicos allí, es total, ¿verdad? Los descubrimientos de los pitagóricos, con el monocordio y las proporciones entre los sonidos y demás, pues claro, allí parece que funcionaba la música por todos lados, la aritmética. Es decir, el racionalismo aritmético está completamente presente. La atracción del pitagoreísmo es total, pero que va ligado al atomismo físico, aunque son cosas en principio totalmente distintas, que yo creo que se intersectan por razones tecnológicas. Es decir, porque, por ejemplo, para afinar un instrumento, pues teniendo unas ciertas proporciones ya establecidas, pues puedes afinar, y si no, no puedes afinar, ¿verdad? Y lo mismo pasa con un albañil, que te puede calcular cuántas toneladas va a soportar esto, claro, aplicando el cálculo aritmético y dejando de lado los defectos masa y con entre mil cosas más que aparecen por allí, o los agujeros negros, que eso ya rompe todos los cálculos, ¿no? De manera que tiene unos componentes tecnológicos muy importantes. Después tiene la ventaja de que puede aprovechar la aritmética, el número infinito, los átomos son infinitos, de ahí los mundos son infinitos también, la tesis de Demócrito, y las diferencias de átomos, esta cosa de los epicúreos, según el tamaño, la densidad y la forma y la esfericidad que tengan, pues también se diferencia el alma, el cuerpo y el espíritu. Cabe hacer muchas modulaciones, ¿no? Porque lo que hacía Demócrito era mucho más primitivo, era la posición de las letras, el situs que decían los antiguos, ¿no? Según que los átomos eran como letras, bueno, incluso hay algunos historiadores que han sostenido que el origen del atomismo viene de la escritura alfabética. Vamos, hombre, sí, se encajaba muy bien, en el sentido de que las letras son como átomos que se van juntando unas con otras y salen las palabras, a partir de las letras que ya son indivisibles en cuanto a letras. Y entonces, decir que el mundo es como un lenguaje que está compuesto de letras que se combinan de manera, pues es una metáfora pues, que está ahí a la mano, aunque sea completamente metafórica, bueno, literaria, que no tiene ningún sentido. Pero claro, estas asociaciones pues explican bastante bien, yo creo, por qué se pudieron desarrollar estas. Y de hecho Demócrito decía que los átomos tienen formas como las letras, y lo comparaba constantemente con las letras, la alfa, la beta, el enganche de unas con otras. Es decir, a mi juicio, la teoría del atomismo de Demócrito es tan infantil como pueda serlo, o más todavía, como pueda serlo la teoría de los dioses olímpicos, ¿verdad? La diferencia es que tiene un aspecto mecanicista, que creo que es el componente esencial. Tiene un aspecto de juego, puramente de bricolage de unas cosas con las otras, y elimina toda la cosa del animismo y demás, en ese sentido sí, purifica el animismo, y en ese sentido el atomismo, pues sí. Ahora, el atomismo posterior, pues desaparece completamente como tal. El atomismo posterior, creo, me refiero al atomismo, no ya de Dalton, que sigue exactamente igual. Hasta que Mendeleev, pues y luego Lothar Meyer sobre todo, empiezan a descubrir otras relaciones, y entonces la tabla de Mendeleev es atómica solamente cuando la miras desde antes, pero empiezan ya con las moléculas y los átomos y las moléculas diatómicas, y el átomo luego se rompe, y entonces ya deja de ser átomo y sigue llamándose átomo. Es decir, ya allí entramos en un mundo completamente distinto, donde hablar de atomismo no tiene sentido ninguno.
claro, usted no lo tiene. Claro. Pues quisiera, bueno, lo que comentó sobre esas ceremonias, esos aquelarres en el Sí. País Vasco, me recordó el cuento de Pío Baroja, la dama de Urtubi. Ya. Sí, que justo ahí está Sí, todo. sí, claro que está. Y Lo que- conocía bien por la proximidad de... Y que ahí asisten alemanes, ingleses y todo eso, ¿no? Pero bueno, quisiera cambiar radicalmente de tema. Quisiera plantear algunas preguntas sobre la guitarra. Ya. La guitarra es, pues, una institución que está en ascenso y, sobre todo en el siglo XX, ha tenido mucha difusión por personas como Narciso Yepes, Claro. y sobre todo, bueno, Andrés Segovia, que es un impulso gigantesco. Entonces, quisiera preguntarle sobre la guitarra como una institución, y para más señas como una institución española. ¿Qué viabilidad podría haber para estudiar la guitarra desde la teoría de las instituciones? Ya entendí, ya me di cuenta. Bueno, la guitarra, pues, si no recuerdo mal, procede de la palabra, ¿no? De la cítara, ¿no? Cítara. O sea que la institución habría claro, la guitarra, vamos a ver, a mí lo que siempre me he visto, sobre todo comparándola con el piano, los diferentes instrumentos de tecla y de cuerdas, ¿no? Ahí estaría tú mismo otra vez. Es decir, que el piano son notas teóricamente aisladas que las vas componiendo, eso es aritmética. Y aquí en el violín, en la guitarra, la cosa ya es distinta. Ya la dificultad de uno que está acostumbrado con el piano, cuando le dan un instrumento de cuerda, pues es decir, bueno, ¿y dónde pongo la mano? ¿Verdad? Hay que aprenderlo de un modo que no está en unas coordenadas. Para decir de otro modo, la guitarra y los instrumentos de cuerda son cartesianos, dos coordenadas tal, y los otros son lainicianos, los otros el cálculo diferencial, ¿verdad? Y tienes que ir ahí por aproximación y demás, ¿verdad? Y eso cambia completamente el asunto, hasta el punto que, ya digo, que cuando estás acostumbrado por ejemplo, en una partitura, cuando tienes la partitura, sabes, hay una correspondencia biónica entre lo que le pone ahí y allí. Y aquí también, la guitarra también lo hay, pero hace falta ya unas mediaciones que ya no está definido. Yo tengo una nieta que se dedica al violín y que está estudiando, que quiere ser violinista, está estudiando horas y horas de violín. Y claro, he tenido que venir aquí por los veranos y está, pues, que sé, 8 horas ensayando. Yo cuando le digo, vamos a ver, pero ¿cómo aciertas tú esto? Ah, no sé, ella no quiere saber nada, ella simplemente acierta, va al profesor y sigue por ahí, ¿verdad? Quiero decir que es una concepción realmente distinta. Y entonces, claro, la guitarra, claro, como la cita, claro que son instituciones de carácter físico, objetivo, claro, porque las reglas de la construcción están totalmente establecidas, claro, de la afinación, de las cuerdas, no puedes absolutamente excederte. Bueno, luego te excedes, pero los excesos son precisamente las originalidades, ¿no? Es posible excederse, por eso son normas. Si no pudieras, no habría normas. Es decir, que son unas normas muy estrictas. Ahora, esas normas, ¿qué son? ¿Son sobreañadidas o están intrínsecamente relacionadas con el propio instrumento? Claro, sí, en gran parte están relacionadas con el instrumento. Pues, por ejemplo, la escala de la guitarra supongo que será muy distinta de la escala del violín o del piano o de un instrumento de viento, ¿no? Es decir, son distintas. Y entonces cuando están conjuntamente sonando, pues hace falta ahí el arte del compositor y del director para ver cómo... Quiere decir, luego la institución ahí está totalmente racional, claro, porque hay unas normas que tienen que estar siendo representadas ahí, y únicamente el que conoce esas normas pues puede entender el alcance y puede juzgar. Luego está
el acompañamiento, sobre todo en Andalucía, vamos, la combinación de la guitarra con el flamenco, donde la cosa ya cambia completamente, porque allí el flamenco ya sí que es completamente fuera de toda norma, ¿verdad? Allí esos cantos, esas melodías y melismas que hacen ya va por otro lado. Es decir, yo nunca he entendido lo del flamenco, nunca he entendido, sinceramente, es un defecto mío, pero yo no logro nunca, ni cuando, a pesar de cuando hay un cantante de estos de primera línea de flamenco, nunca logro entender cómo eso es considerado como un arte sublime. Realmente no lo sé. Cuando entra la guitarra ya es distinto, ¿verdad? Pero ellos solos, no sé, como prevalece allí enteramente primero la letra. La letra, ay, ¿verdad? Que están ahí diciendo ay, bueno, pero allí es todo el sentimiento que dice, yo qué sé lo que será, ¿no? Y luego las relaciones teatrales entre el que da las palmas, el que canta, el que baila, aquello ya no es música, aquello ya es otra cosa distinta, es otro arte que a lo mejor es superior, pero no es la música estricta, ¿no? Sino que es teatro y diálogo entre unos y otros, ¿verdad? Que no te imaginas en una orquesta donde está ahí el violín y el pianista dialogando y así, que cada uno con lo suyo y viene ahí la armonía preestablecida, ¿verdad? Que sea. Yo creo que es una institución, sí, pero bueno, habría que aplicar todas las distintas características de las instituciones. Sí, no, yo creo que sí, vamos, me parece evidente. Y compararla con otras. Exacto. Y la otra pregunta es sobre la guitarra y la leyenda negra, porque ha habido muchos escritores en el siglo XIX, sobre todo, que acusaban a los españoles de pasarse tocando la guitarra. O sea, claro, un afán por denigrar. Sí. Entonces quisiéramos que nos explique algo sobre eso, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Claro, bueno, sí, lo de la leyenda negra está completamente, vamos, es la opinión general de todas las formaciones políticas ilustradas de algún modo, ¿no? Por ejemplo, en los años, no me acuerdo cuándo sería esto, los años 70 o 72, le dieron el Premio Nacional de Ensayo a Sánchez Ferlosio por un libro que llamaba Las Indias Arruinadas o algo así. Era la tesis de Ferlosio, que era hijo de Sánchez Mazas, que fue un político muy famoso de la época de Falange y demás. Pues este individuo, que había escrito novelas muy conocidas como El Jarama y demás, y que era hermano de Sánchez Mazas, que era de Miguel Sánchez Mazas, que fue compañero mío, que era matemático y lógico, que murió también hace 10 o 12 años. Pues, y que tenía cierta distancia con su hermano, pero en fin, como él se marchó fuera, pues este escribió un libro que más o menos la tesis es la siguiente. Hablando del Imperio Español, dice, el Imperio Español no fracasó porque no hubo nunca imperio. Fue un proyecto que lo compara con una representación de teatro que queda completamente destruido porque lo destruyen, lo patean los primeros que lo ven. Entonces fue una cosa pateada del propio teatro y entonces no llegó a ser nunca. Y entonces es una cosa completamente horrenda. Esto es. Claro, aquí la dificultad y claro, la crítica pues es general. Yo recuerdo una vez en México, en el Museo Antropológico de México, pues la explicación que nos daba que el señor, un guía que había allí, cuando Hernán Cortés trajo a México la sífilis, hombre, algo más traería que la sífilis, ¿verdad? No, fue la sífilis. Bueno, tuvimos una bronca que dije, me voy a tomar esto, ¿verdad? Era una cosa imposible, era una cosa tan sectaria, tan completamente dirigida a un lado, y era pues una especie de resentimiento, pues muy bien, que explica, vamos, no tiene ningún mérito, ni ningún misterio. La cosa llegó, ustedes conocerán quizá, es que el autor de esto, el padre, ¿cómo se llamaba, hombre? El padre muy conocido, que era de
era de aquí, de cerca de Llanes, donde vamos nosotros. Ustedes estuvieron en Llanes el otro día. ¿Cómo se llamaba este señor? Que se me olvida en este momento. El padre, ¿cómo era? Bueno, ya salta. Nada, es que me es muy familiar y en este momento no sé, se me ha ido el nombre. Este sostuvo en un famoso discurso que pronunció en México un poco antes de la rebelión, hacia 1790 o así, pronunció un discurso en la Catedral de México, pues presidido por el virrey, por la Cancillería, en fin, todas las autoridades, sosteniendo la tesis de que la Virgen de Guadalupe se le había parecido no a un indio, sino que era ya una virgen que la conocían los indios, porque la Virgen de Guadalupe había estado en carne mortal en México, al mismo tiempo que la Virgen del Pilar. De manera que entonces los mexicanos no tenían que agradecer a los españoles el culto a la Virgen porque tenían una vía independiente con ella. Y entonces nada, excuso decir. Entonces el fray Servando y Mier, eso es, sí, eso es fray Servando, pues esto. Entonces, esta tesis tan pintoresca, pues claro, inmediatamente determinó la destitución de aquel buen señor, lo trajeron a España, se escapó, estuvo en Roma, luego, en fin, toda una historia. Gustavo, mi hijo, tiene en el Catoblepas ha publicado algo muy extenso sobre el asunto. Y entonces, pues este tipo de actitudes es muy frecuente cada vez más. Bueno, escuchando discursos de este Maduro de Venezuela, pues cosas de esas están constantemente funcionando, ¿verdad? Allí, donde hay un racismo completo, porque es el indigenismo, rehabilitando la teología de la liberación. Yo recuerdo que tuve cierto contacto con Dussel, que es un antiguo jesuita que luego, teólogo de la liberación, luego se pasó a la filosofía de la liberación, en donde quieren reivindicar la filosofía indigenista. Pero claro, la filosofía indígena. Y yo recuerdo una vez, hace muchos años, con Dussel, que en un congreso que hubo en Madrid o en Valencia, no me acuerdo dónde, pues él me defendía esta tesis. Dice, es que toda la ciencia que ustedes presumen europea, esa ciencia era la ciencia egipcia que pasó a América independientemente de Europa. Y digo, muy bien, pues nada. y entonces decía, no, porque he estado yo, él decía, he estado con un profesor de no sé qué, de Heidelberg, y me ha dicho que el teorema de Pitágoras lo conocían los egipcios. Hombre, claro que lo conocían, sabían los egipcios y otros muchos pueblos primitivos. Sabían dar nudos de 2, 3, 4, ¿verdad? Y hacer triángulos y cartabones, pero eso no es el teorema de Pitágoras. Y yo recuerdo que en un momento dado le dije, vamos a ver, usted, empezó a hablar con el cálculo infinitesimal, yo le puse ahí una ecuación diferencial, digo, siga usted adelante, no tenía ni idea. Digo, usted habla de oídas todo, no sabe lo que es, claro. Y hay el cero, que si el cero lo habían inventado, que los griegos no estaban desprestigiando la ciencia griega, ¿no? Que los griegos no conocían el cero, cosa que es falso, porque tenían otros métodos para esto. Yo sostenía la tesis que también tuve que discutir con ella, con Marvin Harris. Marvin Harris, que estuvo aquí unos días y hicimos unas migas también, ¿verdad? Pero Harris, me acuerdo que sostenía la tesis de que el cero lo habían inventado los indios porque es un ejemplo típico de desarrollo de la civilización. Yo sostuve la tesis contraria, que además la sostenía siempre, que lo que llamamos cero se hacen grandes alardes y de asombro, pues yo creo los que no saben lo que es el cero. Y entonces, haber descubierto el cero, qué horror, es el no ser, el vacío, ¿no? El cero yo lo interpretaba precisamente sobre la observación de estos residuos mayas que hay en Honduras y en esto, ¿verdad? Pues allí realmente cuando te exponen las ceremonias que hacían
y iban pues toda la jerarquía pues eclesiástico-militar. Cuando faltaba un individuo porque había muerto, estaba enfermo, entonces le ponían un muñeco, ese era el cero, claro. Era lo más burdo que podía haber. Era como faltaba, no sabía cómo rellenar, entonces ponían un muñeco y ese era el cero. Era para rellenar, otra cosa decir que tampoco tiene tanto misterio el cero, ¿verdad? Y el que se le ocurre poner eso, pues fueron los indios o los que fueran, ¿verdad? Pues muy bien, pues muchas gracias, ¿verdad? Pero no es para admirarse del avance que había. O sea, bueno, total, que claro, cuando se contraponen, pues, bueno, excuso decir, cuando empiezan a hablar los mayas sobre los métodos de medida de los eclipses que tenían los mayas y en Copán o en Tikal y demás, que pues era una cosa de observación puramente empírica, porque eso estaba junto con una serie de mitologías completamente prehistóricas y sí, efectivamente, habían afinado mucho al parecer, pues si el año tenía 365 días, cuando salía el tal astro y tal otro, pero luego la explicación de todo aquello no tenía que ver con la astronomía, era una cosa de medición puramente, era una cosa totalmente primitiva. Y entonces, pues, qué sé yo, invocar o admirar el avance que significan esos que se conservan en los manuscritos de Dresde, donde están todas esas cosas. Yo he leído una traducción de esos manuscritos y aquello pues es como el Popol Vuh, lo mismo. El Popol Vuh es una cosa completamente, pues eso, primitiva como podría ser lo del, no diré del pitecántropo, pero algo parecido, ¿verdad? Era una cosa completamente primitiva. Y entonces, a mí me parece que tratar de reivindicar toda la teoría de la Pachamama, que llaman, y todas esas cosas, pero si eso son de los indígenas bolivianos o venezolanos o lo que sea, pero como podrían serlo de las tribus más primitivas de cualquier lado de la tierra, claro. Y entonces, pues, quiere decir que ahí se ve claramente que hay un deseo de carácter puramente político de asociar esto a una supuesta sabiduría indígena ancestral que es completamente fantástica. Es como si aquí empezamos bueno, también se ha hecho, como si aquí empezamos a subrayar la sabiduría, pues qué sé yo, del paleolítico inferior, ¿verdad? Porque ha pintado unas cosas en las cuevas las que vemos, pues, por cierto, ¿han visitado alguna cueva por aquí ya? Sí, algunos restos en un museo. Por eso. Algunos restos sí, en un museo. No, es aquí cerca hay cuevas, aquí cerca de Oviedo, pues hay algunas cuevas, pues, bueno, en Llanes hay muchas, luego aquí también hay en Candamo, quiere decir que, bueno, eso ya hablaremos luego. Pues, quiero decir que a mí me parece que este intento de reivindicar la supuesta sabiduría ancestral americana, que es sencillamente un error monumental de los dirigentes de esto, porque confunden el derecho y el deseo de independencia de otras cosas con el contenido de esa independencia, que es todavía peor. Es decir, cuanto más insistan en la Pachamama es mucho peor, cuanto más indígenas sean es peor. Eso es lo que me parece a mí increíble, ¿verdad? Cómo ha llegado pero como también ocurre aquí lo mismo, aquí ocurre lo mismo, en otro grado. Aquí en Asturias, por ejemplo, tenemos toda cosa de la mitología asturiana, que llaman, que además está inventada en el siglo pasado, para el cuento, inventada completamente, ¿verdad? No digamos los vascos, ¿no? Y entonces, claro, que también empiezan a querer sacar una filosofía ancestral, porque aquí hay filosofía asturiana y filosofía vasca y filosofía gallega, y claro, es una cosa de locura, de pura mitología. Y entonces es gente que escribe libros sobre el asunto, los contrapone con otros. Bueno, es una cosa realmente de locura completamente. Y como todo se permite, y depende de quien lo lee, y pues esto lo decía mi abuela, pues peor que lo dijera tu abuela, ¿verdad? O mejor, según los casos, ¿no? Es decir, que es todo tratar de, a mi juicio, totalmente de valorar por razones extrínsecas, no al contenido mismo de las cosas, sino porque lo decía mi abuela o mi antepasado paleolítico, ¿verdad? Pues que lo dijera, ¿verdad? Peor para él. Claro. No, y esto sí que es un veneno que está ahí metido, que es casi imposible sacarlo, realmente imposible sacarlo. Sí. Claro.
Así que ahí sí que tienen que hacer ahí, bueno, en todos lados, pero como está tan de moda hoy día en América esto, ¿verdad? La emancipación de la historia enseñada por los conquistadores, etcétera, ¿no? Es una cosa parecida, bueno, muchas veces hemos hecho, es como si aquí, bueno, eso no es así, es que lo reivindica, como si aquí estuviéramos indignados con los romanos porque nos han quitado las creencias que tenían, pues qué sé yo, los celtíberos o los, claro, pues vaya creencias que tenían, ¿verdad? Claro, pues nada, a los romanos yo les agradezco que nos hayan enseñado lo que nos han enseñado. Y entonces, es que nos quitaron la seña de identidad, pues vaya identidad que tenían, ¿verdad? La seña de identidad, cuando se invoca la identidad, parece que se invoca lo más sagrado que puede haber, la identidad. Pero la identidad del analfabeto es el analfabeto, le quitas la identidad, claro. Sí, justamente, usted en el libro España frente a Europa, usted dice esta frase de los abismos de la Pachamama. Justamente eso es este asunto, ¿no? Que está muy grave y tiene mucha analogía, digamos, con lo que sucede en España, con los vascos y todo, como nos ha dicho usted. Sí, es lo mismo, es el mismo mecanismo. Sí. Sencillamente es volver otra vez a las cavernas, ¿verdad?, de la subida, y creer que allí está el depósito de la sabiduría frente a las superestructuras artificiosas, etcétera. Es una versión en este orden de cosas de lo que se llama el nudismo, el desnudismo, ¿no? El hombre desnudo. ¿Claro? Porque ¿para qué vamos a llevar esto si los alemanes no lo llevan? Pues precisamente por eso lo llevamos. Y claro, es una cosa increíble, el argumento es increíble, ¿eh? El otro día vi por televisión unos grupos de, ¿cómo le llaman? Bueno, unos grupos, una banda que hay de 5 o 6 individuos que viven por ahí por Granada y que van desnudos, con barbas muy largas y que viven según la naturaleza, no sé cómo le llaman. Y entonces son unos individuos de unos 50 o 60 años que van allí desnudos, subidos por las peñas, no, son vegetarianos, que no matan animales y comen nueces o los que sean, y entonces tienen allí unas teorías que te las exponen como si fueran los salvadores de la humanidad. Y son unos pobres diablos completamente analfabetos, completamente no saben nada, pero claro, tienen la evidencia de que ellos están subsistiendo ahí, y que no tienen por qué mezclarse con la civilización, que es el mal. Lo que ha sostenido últimamente, ¿cómo se llama este señor? Un tal Cerzán, no sé si han leído el libro de Cerzán, pues esto, es lo del primitivo, exactamente lo mismo, que por cierto se dedica a la música, hay una crítica a la música clásica y barroca tremenda, ¿no? Como ejemplo de la sujeción, de la esclavización de la sociedad moderna, etc. Y entonces lo mismo, él quiere prescindir absolutamente de todo y volver antes de la caza, porque la caza ya significa ya la intrusión de la muerte, y entonces nada del hombre cazador, lo que quiere es que los hombres vuelvan a la época de recolectores, que son un poco estos que vi yo el otro día en televisión, que no sé si habrán leído a Cerzán o a quién se le ha ocurrido esto, porque locos de estos hay sin cesar, ¿eh? En Llanes, donde vamos nosotros los fines de semana, pues hay un individuo que yo trato alguna vez y que por otra parte es muy simpático, que es lo mismo, que era el antiguo maestro, que ahora vive el aislado, luego también frecuenta las tablas nudistas que hay por allí, la Torimbia, va con unas barbas tremendas, y luego que hace cosas muy raras, pues que no bebe más que, no come apenas, respira y bebe agua, total, que ha tenido que ir al hospital varias veces porque tenía enfermedades graves, algo, cosas de ese tipo, que no sabes si están ya medio locos pero por otra parte lo acompañan todos de una explicación, pues eso, medio mitológica, que ellos llaman la verdadera racionalidad, claro, no. Bueno, respecto a esto, justamente viene otro asunto muy cercano, que es el asunto en Hispanoamérica de la disciplina de la filosofía. El materialismo filosófico es una disciplina sólida, ¿no? Con unos razonamientos muy precisos, exige eso. Y pues mientras tanto el estilo
de ahora lo que se denomina una filosofía latinoamericana. Es todo lo contrario, ¿no? Es la indisciplina, es el disparate llevado a eso. Y eso es un aspecto. Y el otro que quería consultarles acerca de dónde vienen estas ideologías que están provocando el indigenismo y todo esto. Si se trata de una ideología de tipo germánico, tal vez en autores como Spengler o Heidegger o algo de eso. Bueno, sí, estas ideologías han abierto el camino, seguramente, sobre todo la cosa del relativismo. Yo creo que una parte importante de esto es responsable del estructuralismo de la época de Lévi-Strauss y demás. En los tristes trópicos, pues allí está esta ideología enteramente... es decir, Lévi-Strauss era un profesor de filosofía, sencillamente, que se pasó a la etnología, pues muy bien, como tantos los han pasado. Y entonces, aquí en Oviedo yo tuve la experiencia durante casi 11 años de un antropólogo que había sido discípulo de Lévi-Strauss, precisamente, y de Bauman en Alemania, y que unos alumnos me dijeron un día que había llegado un profesor a una ciudad de aquí de Asturias y que era extraordinario. Efectivamente tomé contacto con él, inmediatamente le invité a que viniera a la universidad. Tuvimos que lograr crear una plaza de antropología para que pudiera ser el profesor, y tuvimos un seminario durante muchos años en donde el seminario entonces él empezó a sacar realmente sus pensamientos, ¿verdad? Que luego estaban apoyados también por los estudiantes, porque a los estudiantes les gustaba mucho aquello. Era la época de los chinos, de los prochinos, de la Unión Soviética y de los chinos. Y entonces eran seminarios que teníamos una vez a la semana, pero donde iban 300 individuos, divididos prácticamente en prochinos y prosoviéticos, aunque no fueran ni prochinos ni prosoviéticos, ¿verdad? Entonces, este hombre empezó a meterse con la filosofía, hasta entonces no lo había hecho, porque además estaba dentro del departamento de filosofía, diciendo que los que se dedicaban a la filosofía no eran más que prisioneros del mito del huevo. Bueno, ¿qué quiere decir con eso? Era una cosa tan gratuita, tan eso. Sí, porque es el huevo. Dice, mira, tú estás hablando de Parménides, pues el ser de Parménides es el huevo. Digo, coño, eso lo dices tú. ¿Por qué no dices que el huevo es el ser? Tú dices que el ser es el huevo, pero es lo mismo. Pues, y digo, ¿y qué es? ¿Huevo de ave o de avestruz o de serpiente? ¿De qué es eso? Bueno, total, que empezó con esto, empezó a pasarse ya de la raya y empezó, bueno, y hacía una tesis doctoral sobre la muerte en las diferentes culturas. Y recuerdo un día que yo le dejé la tesis, pero claro, por la piedad puramente nominal, digo, todo lo que te dé la gana como natural, pero un día ya se pasó, a mi juicio, y dice, no, es que la muerte no existe. Bueno, bien, dice, no, eso es una cosa completamente cultural. Dice, y empezó a contar, porque sabía mucho de etnografía, ¿no? No, porque para no sé qué pueblo la muerte es cuando empieza a caerse el cabello, para otros cuando se cae un diente, para otros tal, y para nosotros es cuando era la época del encefalograma plano, ¿verdad? Entonces la muerte, ese es el ritual de la muerte, pero eso es puramente, o sea que no hay muerte, no. Y le digo, esto tú, vamos, lo sostienes como cosa, no, ese es el punto de partida de mi tesis. Y yo, pues mira, yo lo siento mucho, pero no puedo participar de eso, ¿verdad? De manera que es mejor que te vayas a otro lado aquí a hacer la tesis con otro. Y así fue. De manera que este es un caso de un hombre súper civilizado, súper culto, ¿verdad? Que había estado con Bauman en Alemania, en Múnich, estaba con Lévi-Strauss en París, que era licenciado en clásicas, de manera que era un hombre muy culto, pero que le dio esa locura, a mi juicio, ¿verdad? Y nada, allí siguió cada vez desbarrando más, murió hace 7 u 8 años el hombre. Pues quiero decir que ves como de un punto de partida completamente común, un profesor de antropología muy erudito en cosas de la antigüedad clásica, empieza con Lévi-Strauss, con el relativismo cultural, y ya llega completamente a decir, claro, tuvimos broncas grandes porque era la época donde Lévi-Strauss había publicado eso de las formas elementales de parentesco,
donde un matemático llamado Bale, me parece, pues lo formulaba, lo formalizaba en algunas ecuaciones. Este hombre no se enteraba, no las entendía, pero tenía que fingir ante el seminario que aquello, y entonces era una pizarra completamente llena de errores, bueno, una cosa imposible, ¿no? Total que yo lo dejé pasar durante meses, pero cuando ya empezó a meterse conmigo, vamos a contraatacar, ¿verdad? Y empecé allí a desmontarle aquello, bueno, es cosa de decir, aquello fue un descrédito tremendo. Total que yo ahí le echaba la culpa a Lévi-Strauss, porque Lévi-Strauss era un profesor de filosofía en Francia que se pasó la ideología porque le gustaba más o lo que fuera, ¿no? Total que le dieron unas becas o unas ayudas para ir al Brasil, me parece, allí estuvo mucho tiempo, allí se aficionó y empezó a hacer por toda su obra, que realmente que es muy meritoria y muy importante, ¿no? En muchos puntos. Pero claro, el trasfondo era el escepticismo radical, el total escepticismo. Claro, esto estaba apoyado, por supuesto, como decía antes, por estas cosas de Spengler, porque las culturas de Spengler, cada cultura es totalmente incomunicable con las otras, esa es la cuestión, que es la tesis principal de Spengler, yo creo. Es decir, cada cultura, esos superorganismos que duran 10 siglos, según él, ¿no? La cultura mágica, la cultura antigua, etcétera, pues son organismos que duran 10 siglos y no tiene nada que ver uno con otro. El ejemplo ese que pone Spengler, que es muy intuitivo, por ejemplo, si vemos en una catedral pues una piedra que es un molino neolítico, pues aquello, o griego, aquello está empotrado allí, pero no tiene nada que ver con aquello. Es decir, cada cultura utiliza ruinas de la otra, pero luego la estructura es totalmente incomunicable. Es como el chino y el griego, son cosas que no tienen nada que ver. Claro, esto llevado al límite da la imagen de que las culturas son esferas totalmente aisladas, incomunicables, que se mantienen en sí mismas y que cada cosa tiene los criterios y los cánones de cada cultura. Esto significa y que además solamente se puede conocer una cultura desde dentro, lo que llamamos el inneísmo, ¿no? El dentrismo, el adentrismo, el inside. Solamente los negros, solamente por conocer a la negritud, solamente se puede conocer por el negro. A las mujeres, solamente las mujeres, a los hombres, los hombres. Claro, eso es el principio de la imposibilidad de entenderse. Y eso sí que es la negación de la razón. Si tú dices, no, yo para entender lo que son los negros hay que ser negro, pues eso sí que es racismo llevado al límite, ¿no? Yo puedo entender a un negro mejor que él o él a mí. Claro, depende de los instrumentos que tomes. Y entonces claro, la idea de razón es totalmente antirracista, completamente. Puesto que una composición racional puede... Claro, luego están las cosas del arte, donde ya la cosa empieza a complicarse, que es otra... también vinculado con los intereses comerciales y demás. Todo el arte de aeropuerto que llaman, ¿no? En donde al lado del canon de Policleto, ¿verdad? Te ponen allí a la Venus de Windelbach, por ejemplo, y entonces, ¿qué más da? Pues ya, para uno es esto, para otro lo otro, claro, de acuerdo, todo es lo mismo, pero ahí está la cuestión. Y entonces es claro, y teóricamente yo creo que esto está auspiciado o fomentado o enmarcado sobre todo por esto que llaman el estructuralismo, el posmodernismo, que fue otra derivación en el fondo de todo esto. Y entonces prácticamente es imposible entenderse, pero yo creo que en España y en América y en Europa y en todos lados. Esas son ideologías tan completas. Pero claro, hubo una época, la época del marxismo soviético, en donde se produjo una especie de extensión de unos criterios muy sencillos y seguramente erróneos y groseros, pero donde la gente ya razonaba siempre a base de reducir todo a las superestructuras y la base, ¿verdad? Entonces interpretar todo sociológicamente que esto es la alienación, el proletariado, eso estaba por todos los lados, por todos los lados. Y yo recuerdo que estuve donde estuve yo, en Honduras, hoy por ahí, Honduras y Santo Domingo, la propia Santo Domingo, invitado por unos profesores que eran marxistas, y entonces estuvieron por aquí y me invitaron allí. Estuve allí unos días, bueno, era una cosa espantosa, era imposible.
era imposible. Bueno, no me dejaban ir a ver a Colón. Cuando bueno, ¿qué va a hacer usted? Bueno, pues a mí me gustaría ver dónde está el Terra Colón, pero parece mentira, era un imperialista. Digo, no, a mí qué me importa. Pero usted comprenderá que venir de España a Santo Domingo y no ver la tumba de Colón. No, y me llevaron a una estatua que había allí de las casas y entonces nos tuvimos que escapar, mi mujer y yo, precisamente por la mañana para ver a Colón porque me lo prohibían totalmente. Bueno, decía, es una vergüenza que usted venga a ver a Colón. Si Colón fue... Nos enseñaron unos ingenios de azúcar de españoles, bueno, de la época de la entrada en América y demás, y no había forma de enterarse de lo que era aquello. Digo, pero explíquenme cómo funciona. No, porque aquí está el sudor, en estas piedras está el sudor de los esclavos y tal y cual. Bueno, bien, mucho sudor, pero dígame a mí cómo funcionaba esto, ¿verdad? Y no había forma, no desligaban absolutamente, ni entendían lo que yo les pedía. Los que me explicasen cómo funcionaban aquellos ingenios y aquellas maquinarias y nada, era imposible. Era todo el sudor de los esclavos y ya está. Era la época donde habían empezado a cambiar la teoría de las pirámides en Egipto. Y al parecer las pirámides no eran obras hechas con látigo delante, ¿no? para cargar las piedras, sino que eran voluntarias, eran prestaciones voluntarias en honor al faraón, ¿verdad? Claro, esto les parecía una especie de invención del capitalismo, cosas de... Ya era todo capitalismo y comunismo, no había más juego en el asunto, ¿no? Claro. No, la situación es catastrófica, ¿eh? Sí. Catastrófica porque no hay forma de... Porque además los argumentos no tienen fuerza de convicción ninguna. Por lo menos aquí en España tú explicas una cosa y la respuesta que tienes es usted es un facha o un fascista. No hay más que un insulto, no hay argumentación ninguna. Pero eso por el periódico, no hay argumentación. Y entonces eso llega a tal extremo. Nosotros aquí tenemos muy mala prensa por eso. No sé por qué razón. Sí, bueno, pues porque a mí me tocó escribir unos libros cuando estaba Zapatero, un presidente que llamaba Zapatero, que yo escribí un libro llamado El pensamiento Alicia, porque es que era una cosa realmente... Pero era por razones que yo le escuchaba y me parecía inverosímil, ¿verdad? Cuando él nombraba además una ministra de Igualdad, que era medio tonta y además era una cosa insoportable, daba vergüenza ajena, ¿no? Y entonces escribí un libro además, no contra su política, sino contra su ideología. Claro, que yo pues me enemistó ahí prácticamente con todo el PSOE y ahí sigue todavía el asunto, ¿no? Sí. Bueno, quisiera pasar al tema de la novela. Hombre. La novela, sí, porque en conversación de Santos Campos Leza, usted decía que había escrito una novela. Ah, sí, es verdad, sí. Bueno, y que luego la había destruido. Sí. Y que ahí usted había expresado sus ideas sobre la novela. Quisiéramos saber algunas de esas ideas. Bueno, es una novela, pero eso fue un episodio puramente que ya ni me acuerdo de él. Eso fue con motivo de los años 50. Hubo una noticia que dio mucho ruido entonces, que fue que habían nombrado a un cardenal negro, no, a un negro, un obispo negro, le habían hecho cardenal, algo así, en la época de Pío XII. Y entonces yo vi la noticia y inmediatamente, claro, se te ocurre, pues, ¿por qué no le hacen papa, verdad? Y entonces estaba entonces estrenando obras Lázaro Carreter, que era director de la Academia de la Lengua. Le llamé por teléfono, que éramos compañeros, le dije, oye, ¿tienes un tema para un drama? Y le conté la historia. Y en la historia esta hay un obispo negro belga que le hacen cardenal, y hay un conclave y le hacen papa. Y entonces en el Vaticano vienen los amigos de su tribu, desesperados porque había desertado de todo, y entonces pues vuelve otra vez a esto. Y entonces lo asesinan. Y dijo, no, es un argumento estupendo, dice, pero eso es para una novela. Y luego yo, pues escribe la novela, dice, escribe la tuya. Y digo, yo una novela, en mi vida me he visto en tal aprieto, ¿verdad? Total, que me insistieron tanto, allí estaba Tierno, precisamente, Tierno Gadón estaba porque es uno de los que más me insistió, e incluso habló con Gallimard, una editorial francesa, para que me la tradujeran al francés y demás.
Y entonces yo, pues simplemente pues, para ensayar, a ver qué pasaba, empecé es más, pedí al ministerio que me mandase a examinar a Guinea, ¿verdad? Y se confundió y me mandó a Mallorca. Y entonces pues yo quería estar en Guinea para tener un poco de experiencia con tribus así africanas y demás. Bueno, total que yo me documenté todo lo que pude. Había un grupo de gente, bueno, venían a casa y tenía yo que leerles, ¿y por dónde vas? ¿Por dónde? ¿A qué hace el Papa? Me costó mucho las 2 encíclicas que hizo este Papa Negro, ¿verdad? La primera se llama Luis XIV, el Papa de Ébano. Me hicieron incluso carteles y esto, y entonces murió Pío XII. Y todo lo que a mí me había costado, pues, porque entonces no había había muy poca información, yo no encontraba. Sobre el cónclave y todo esto se generalizó enseguida, venía en la prensa, entonces ya carecía de sentido capítulos que había escrito yo explicando lo que era aquello, estaba muy conocido, y luego pues bueno, me di cuenta que aquello, además África estaba ya cambiando completamente de aquello de Lumumba y demás, al final de los años 50, bueno, la novela quedaba ya anticuada completamente, había que escribirlo otra vez, entonces la rompí, eso fue la cuestión, ¿no? O sea que no tiene más misterio, eso era. Y ahora eso sí me sirvió, a mí me sirvió mucho como experiencia de la diferencia de escribir en abstracto a escribir escenográficamente, situándote, ¿verdad? Escribir desde el punto de vista del sujeto operatorio, cosa que yo en la vida había hecho, eran siempre abstracciones, ¿verdad? Pero y esto me cambió completamente, de un modo imprevisto, ¿eh? Es decir, en lugar de estar simplemente tratando de encajar ideas, pues como pasa en álgebra o lo que sea, ¿no? Pues tener que decir, este hizo esto porque tenía frente a B, C, al otro, en aquel ambiente, esas cosas, ¿no? Lo que es el relato del novelesco, ¿no? Y eso fue. Y luego tuve mucha relación con Cela, que iba por Salamanca, y porque unas tertulias que teníamos allí en el colegio mayor aquel, que las que hablamos el otro día me parece, pues cuando Cela pasaba por Salamanca iba a aquellas tertulias y una vez nos regaló La colmena, una novela que acababa de escribir y que estaba prohibida, y llevó allí varios ejemplares, nos los dio, y luego por aquella semana pues comentábamos aquello. Y entonces yo le comenté aquello, lo que se me ocurrió. Le gustó mucho y dijo, oye, esto tienes que publicarlo como sea. Digo, no, pero pues públicalo tú, y me lo publicó él, ¿no? Y luego cuando le dio el premio Nobel, otra vez volví a insistirme que le escribiera. Entonces escribí algo sobre la novela, que era la novela behaviorista. Sí, porque a mí se me ocurrió que a mí lo que yo vi entonces, yo era lector de novelas, pues en aquella época, sobre todo en el grupo de amigos que estudiamos en Zaragoza, la novela que leíamos era la novela rusa de Dostoyevsky y Turgenev y todo aquello, pero en dosis masivas, ¿verdad? No sé por qué, era aquel grupo de gente y no sé de dónde venía aquello. Simplemente sabías que si tú ibas al café o que se hablar con los amigos, tenías que estar al tanto de cómo se llaman aquellos, que si Raskolnikov, que tal, era el mundo aquel, ¿eh? Luego ya se pasó. Y entonces lo que yo aprecié o creí ver en La colmena es pues que era un procedimiento, un método behaviorista, es decir, donde simplemente se veía a los personajes no desde un dentro supuesto, desde una cueva, desde la concavidad diríamos, ¿no? Sino desde fuera. O sea, era el estímulo y la reacción, que fulano hace esto y entonces responde con esto, ¿verdad? O se fuma un pitillo, lo que fuera. Y entonces le tuve que explicar a hacer lo que es el behaviorismo, porque no lo sabía, ¿verdad? Y pues es verdad, pues ahora voy él incluso dijo, pues es verdad, pues ¿de dónde me venía a mí esto? Digo, pues no sé, seguramente no es el primero que ha escrito así, pero vamos, seguramente influyó después en las novelas posteriores, cosa que yo no he verificado porque tampoco me importaba. Aunque luego le vi algunas veces en Mallorca, que tenía allí una casa llena de libros y demás, ¿no? Y esto es. De manera que yo contraponía precisamente la experiencia de novela que tenía de Dostoyevsky, donde Dostoyevsky inventa pues toda la serie
de experiencias interiores, ¿verdad? De imaginaciones, de delirios frente al estilo este objetivo, que es más propio del cine, por ejemplo, del teatro, claro, porque el teatro es behaviorista, claro. Por eso cuando un actor teatral le empieza a hablar, pues le paran, cuidado que eso es para hacer, ¿no? E incluso el teatro pues tendría mucho más que ver con la pura acción externa que un recitado o una novela, ¿no? Que eran cosas distintas. Y esto de música por lo mismo, la música tenía... yo por eso siempre prefería la música instrumental, que me parecía más pura, sea el piano, la guitarra, el violín, que un individuo cantando. Salvo que cantase en chino, cuando no lo entiende, entonces oías el sonido. Pero si tú te empiezas a fijar en la cantidad de tonterías, a mi juicio, que dice un liz o lo que sea, lo mejor es cerrarlo aquello, ¿verdad? Porque es insoportable, por lo menos para mí. Es decir, que, por ejemplo, cuando inauguraron el Teatro de la Maestranza de Sevilla, hace 10 años, por ejemplo, yo fui a la inauguración donde ponían una ópera de Verdi, que era Un balo y máscara, me parece que era. Y estaba allí todo Sevilla, en el teatro recién inaugurado, y yo estaba asombrado de la expectación que había por allí. Durante los aplausos, cuando salió allí el director y madre, aquello interminable, aplaudiéndole, y la pinta que tenían aquellos, que no entendía nada de música. Yo más me salí en el entreacto a darme una vuelta por todo el teatro, que estaba en corrillos, para ver lo que hablaban. Y salvo un grupo donde estaba el Duque de Alba, que era muy melómano, que estaba allí hablando, yo tenía cierta relación con él porque me había publicado ensayos materialistas. Pues los demás grupos no hablaban nada de la ópera, ni nada, estaban hablando de sus cosas, ¿no? A lo sumo algunos hablaban del argumento y demás. Bueno, y entonces volvimos al segundo acto, ya terminó, pues una cosa tronadora de aplausos, aquello imposible, y yo estaba mirando realmente sin nada, simplemente viendo cómo aplaudía la gente. Y vino un individuo y me dijo: ¿y usted por qué no aplaude? Y digo: yo porque no tengo tiempo, porque te miras cómo aplauden ustedes, ¿verdad? Y entonces pues te das cuenta bueno, y el argumento de aquella ópera es una cosa realmente surrealista, una cosa completamente ridícula. Bueno, como las óperas de Wagner también es una cosa ridícula, a mi juicio, vamos. Cuando te enteras realmente de lo que dicen, pues es mejor cerrar los ojos, ¿verdad? Para no ver aquellas bobadas que te dicen, ¿verdad? Y entonces, pero claro, luego está la música, que es distinta, claro. Y bueno, del asunto de la novela mismo, cerrando el tema, sobre la novela policíaca, que hay un autor chileno es, ¿no? Sí, chileno, Navasal, no recuerdo el nombre. Él dice, la novela policíaca es el último reducto del rigor escolástico, así sí. Dice él. Entonces, claro, pues basta leer una novela de Agatha Christie o de Conan Doyle, ver cómo se complica la trama, los personajes, y al final todo encaja muy bien, pues para notar que hay más rigor ahí que en obras de posmodernos. Entonces quisiéramos saber su parecer. No, yo creo que tiene mucha razón en eso. Aquello. Yo en tiempos también yo leí muchas novelas policíacas. Y una que era música muy bonita, que era sobre un cuarteto, sobre la sinfonía de Beethoven, no sé qué. Esto era de los años 50 por ahí, ¿no? Y otra novela para un cuarteto de muerte, no sé qué, en un cuarteto no sé qué pasaba, que mataban a un músico o algo así, ¿verdad? Y efectivamente sí, como es una trama donde aparecen una serie de relaciones que están establecidas y que tienen que ser consecuencia de las decisiones anteriores, pues hay una especie de álgebra en donde los individuos están sometidos a un programa que los envuelve a todos ellos. Es decir, que es una especie de dramatización, pues, de lo que podría ser un álgebra en general, donde los individuos se mueven pero impersonalmente, porque tienen que hacer esto y lo otro y demás, o lo hacen, y lo que hacen tiene sus consecuencias. Y claro, ahí el argumento tiene que estar ya establecido, es decir, por mucho
por muchas descripciones que hagas, pues eso es el esqueleto el destino, realmente el destino determinado por el propio sistema en que estás metido. Y claro, yo creo que sí, es un ejercicio de racionalismo completo. Lo que pasa es que está disimulado quizá por el dramatismo, por las descripciones de los personajes, lo que sea, pero en fin. Pero la estructura, claro, es totalmente algebraica, por decirlo de algún modo. Bueno, hay tantos temas que podríamos conversar, pero queremos hacerle una última pregunta para no abusar de su gentileza y de su tiempo. Es acerca de... Hace poco habíamos leído sus ensayos acerca de poemas y teoremas. Ah, es verdad. Sí. Entonces, pues ahí usted realiza una comparación sobre el circuito noetológico entre un poema y un teorema. Quisiera yo preguntarle acerca de si eso puede ser una ampliación hacia otros géneros artísticos, digamos, por ejemplo, una película, una obra musical, y el asunto del circuito noetológico como una regla que nos permita fijar un criterio respecto a cada obra, si en relación a su calidad y en relación a otras, ¿no? Si se cumple el criterio noetológico, el circuito noetológico, entonces esa sería una obra de alta calidad, y si no se cumple, algo así. Bueno, yo creo que además de que se cumpla una estructura determinada, luego los parámetros de eso son tan distintos que ya caen fuera enteramente de la norma. Quiere decir que la importancia, de hecho yo creo que está en los parámetros que des, es decir, los argumentos que escojas, los personajes, es decir, que ya cambia completamente el asunto. Es decir, a lo mejor hay una estructura muy parecida entre, que sea un argumento de Shakespeare o de Calderón y un cuento de Caperucita, ¿verdad? Pero lo importante es la diferencia de escala donde te has metido. Y la escala es tan importante como el argumento. Y por eso muchas veces pues, el aplicar la estructura de un cómic o de un cuento infantil a una obra de la complejidad de la vida sueño, lo que fuera, pues no dice nada, es el esqueleto. Es un poco como comparar la estructura de una célula, de todo su mecanismo genómico, según los animales, claro. Tantas veces se dice, hombre, la estructura nuestra del genoma es la misma que la del chimpancé, con un 5% de diferencia de aminoácidos. Bueno, ¿y qué importa, no? Ese es el esqueleto, pero luego lo importante es lo otro. Y aquí yo creo que pasa lo mismo. Es decir, que luego está los contenidos y la escala, para decirlo así, la escala que lo desarrollas. Decía un ministro francés, no me acuerdo, hace muchos años, que ser presidente de Francia era más fácil que ser alcalde de un pueblo de Francia, ¿no? Porque el alcalde de un pueblo tiene que estar ahí conociendo los problemas concretos y improvisar todo, mientras que el presidente de Francia lo tiene todo ya resuelto, todo de informe y tal. Y entonces, bien. Claro, la estructura es la misma, pero a un nivel de abstracción tal que luego resulta totalmente distinto, ¿no? Un poco por ahí iría. No, lo de los teoremas estaba simplemente... Eso estaba inspirado por la observación ingenua, simplemente directa, de que un día leyendo a Euclides, pues en una edición Teubner determinada, pues conté las líneas que tenía 14 líneas. Yo, bueno, esto es el soneto, qué cosa tan rara. Y entonces empecé a 14. Y luego me encontré que el soneto de Lope de Vega, estos que suelta mi manso mayor al extraño, que este soneto, pues que tenía una estructura demostrativa, o sea, que quería demostrar algo, porque dice al final algo así como, si quieres pruebas, le dice el autor a Alcino, que es el indiano que ha vuelto y demás, si quieres pruebas, pues vete y verás cómo a mis manos vuelve. O sea, él representa a su amante, a su amada, la representa por un toro. Y entonces, bueno, la cantidad de interpretaciones que hay sobre el asunto es increíble, ¿no? Y yo he tenido ocasión, sobre todo en Salamanca, me tocó estar siempre
11 no estuve allí entre filólogos. Eran todos de, pues eso, filólogos, además de gran talla, porque, pues 2 o 3 de ellos llegaron a ser directores de la Academia Española, Alvar, Lázaro y demás. Y estaban todo el día hablando, haciendo versos y demás, ¿verdad? De manera que era esto. Y claro, sin querer se te pega, porque además era gente pues muy ilustrada y demás. Y entonces, pues, la idea los análisis que hacían concretamente de este soneto eran increíbles. Eran psicoanalíticos, otros puramente técnicos. Era una cosa realmente muy... Y entonces, pues eso fue, digo, bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Voy a ver si esto es un tema demostrativo, que había otros. Por ejemplo, había otros sonetos demostrativos que quieren demostrar algo, ¿verdad? Demostrar por lo menos retóricamente. Y entonces sí, este quería demostrar que el toro, que era el símbolo de su amada, que había sido secuestrado por el indiano con mucho dinero que había vuelto de América y que le había engañado a la amada, que sin embargo no era suya, sino de él, de Lope de Vega, porque bastaba que le soltase para demostrar que volvía a él, porque aún tienen sal las manos de tu dueño, eso es. O sea, ya es la razón, ¿verdad? Entonces es una demostración, pues a ver qué pasa. Y entonces lo tomé en serio y efectivamente había una exploración sorprendente, ¿verdad? Y eso fue, no tenía más alcance el asunto, claro. Bueno, muchísimas gracias, don Gustavo, por su tiempo y muy bien, pues a ustedes. Muchísimas gracias. Y enhorabuena por eso, por el campo que tienen ahí en Ecuador, sí. El campo enorme que tienen para tratar de ajustar las ideas de la gente, ¿no? Que están cada vez más desmandadas y completamente, cada cual piensa lo que le da la gana, pero todo es legítimo, no hay que probar nada, sino simplemente defenderlo retóricamente, claro, con las consecuencias que todos conocemos. Así es. Muy bien. Sí, muy bien. Pues nada, muchas hasta gracias. Siempre, a sus órdenes. Muy bien.